¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre economía y pandemia en Sudamérica. Nuestro invitado es el economista Aldo Contreras. Mientras esperamos que se empiecen a sumar a este ciclo de entrevistas organizado por Integración Profesional, les quiero agradecer a todos su participación durante el viernes pasado, que estuvimos hablando con la licenciada Carla Alba sobre por qué necesito un licenciado en administración en mi empresa. Pero en el día de hoy vamos a hablar con Aldo Contreras, que es de Venezuela y nos va a contar un poquito cuál es la situación de su país, cómo impacta la economía de su país en la región en la que nos encontramos. Esto de poder ir un poquito más allá, salir un poco de las fronteras de Argentina para entender el contexto de esta pandemia. Mientras esperamos que se empiecen a sumar todos, les agradezco nuevamente que empiecen a participar. Ahí estoy viendo que está Aldo y lo vamos a sumar. Muchas gracias a graduados del UNLAR que siempre difunden nuestras actividades, a la gente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, al equipo de integración profesional, al Instituto de Formación de Emprendedores, que ahí lo veo a Carlos. A ver, ahí lo estoy viendo a Aldo y lo vamos a sumar para empezar con esta entrevista. Un segundo. Ahí estamos. Hola Aldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos por tu predisposición para estar con nosotros esta tarde, en donde vamos a charlar un poquito sobre economía y pandemia en Sudamérica, que ese es el título de la charla que nos convoca hoy. Y bueno, Aldo es economista, es asesor financiero, es docente universitario, y quiero empezar preguntándote puntualmente cuál es tu perspectiva, cómo percibís lo que es la situación económica de Venezuela en este momento. Gracias Fernando. Bueno, yo he visto un par de oportunidades que Venezuela lastimosamente, a diferencia de muchos de los países de Latinoamérica o a diferencia de los países del mundo entero, llega a este COVID-19, a esta pandemia, con una economía en terapia intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Venezuela llega con una economía con hiperinflación, escasez, desabastecimiento, caída de más del 70% del Producto Interno Bruto en los últimos 7 años. Para entender un motor importante de la economía debemos decir que, por ejemplo, el sector construcción ha caído cerca de 93%, ya se acerca al 100% de caída en los últimos 7 años. Una hiperinflación que el Fondo Monetario ha proyectado para este año de 15.000%, una caída del PIB que pudiera cerrar en aproximadamente, dijo el fondo, menos 15%, yo ya he estimado cerca de un 20%, crecimiento de la economía informal y una dolarización de facto, producto precisamente de lo que significa esta pues, hiperinflación. Hoy en Venezuela, Fernando, y a los argentinos que más o menos conozco también bastante de Argentina porque viví un año en Buenos Aires, eh, es común ver cómo en las distintas provincias o en los distintos estados de Venezuela se ve circular el dólar norteamericano, el euro, los gramos de oro como medio de pago, peloticas de oro, y en el caso de los estados fronterizos con Colombia, vemos cómo fluctúa como medio de pago el peso colombiano. Entonces es una economía con grandes distorsiones y entenderla no es fácil, sobre todo para quienes no viven en Venezuela. Muy bien, muy bien. Aldo, te quiero consultar qué posición ocupa en este momento la economía venezolana en Sudamérica. Sí, bueno, Venezuela llegó a ser uno de los países con mayor crecimiento de su Producto Interno Bruto. Venezuela llegó a tener las reservas internacionales más grandes de Latinoamérica. Recordemos que para entender un poco la macroeconomía y el chavismo, Venezuela vivió dos boom petroleros con este último gobierno, Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro, en Ujú. donde el petróleo llegó hasta $7. Perdón, se cortó un poquito. Ahí Sí, volviste. sí, porque están entrando llamadas. Ya lo voy a poner en modo. Sí, ya lo puse en modo avión para poder seguir.
seguir Bárbaro. haciendo el live para que las llamadas no interfieran. Eh, Decía que $120 el barril de petróleo llegó a estar en los últimos dos gobiernos y esto hace que Venezuela pues tuviera ingresos por el orden de los 989 mil millones de dólares. Esto no es poca cosa. En el mismo tiempo que Venezuela logró esta cantidad de dinero, países como los Emiratos Árabes Unidos o Dubái lograron un crecimiento sin igual de su infraestructura, de sus puertos, aeropuertos, su economía, lograron diversificar y este dinero lastimosamente en Venezuela terminó pues en manos de personas, terminó en corrupción, no con una economía de controles, de control de cambio, de control de precios, una escasez, Fernando, en algún momento la escasez en Venezuela, por ejemplo, de productos como la leche llegó a estar en el 100%. Los venezolanos es común, así como los argentinos comen asado, nosotros comemos arepa. Y la harina de maíz precocida, que es el producto líder y el producto emblema de Venezuela, desapareció 100% de los anaqueles. Esto hizo que eh, el fracaso del modelo económico estuviera allí presente, tanto que hemos llegado a unas cifras que nadie pudiera creer. Hoy Venezuela se encuentra en una crisis de servicios públicos. Venezuela hoy no tiene gas para cocinar. Venezuela hoy no tiene gasolina porque la producción de petróleo debería estar en 6 millones de barriles, pero apenas 39 mil barriles de petróleo y necesitamos 2.000 solamente para el consumo interno de combustible de gasolina. Y no hay hoy Bien. combustible en Venezuela. Tenemos 8 semanas sin combustible en Venezuela, pese a que el precio se ha sincerado a 50 centavos de dólar el litro, uno de los más caros por encima de países como Colombia, país por encima de Estados Unidos de Norteamérica, donde el litro cuesta 44 centavos. Y esto hace que la crisis en Venezuela se viva de un modo más complejo o la pandemia del coronavirus se viva. Por eso te decía, llega con una economía a esta pandemia del COVID. Bien, bien, qué descripción, ¿no? En terapia intensiva. Es muy gráfico lo que nos estás diciendo, Aldo. Yo te quiero consultar, vi un posteo en los últimos días en tu feed de Instagram bastante fuerte en cuanto a las medidas que se vinieron tomando o las que no. ¿Cuáles son esas medidas que a partir de la pandemia se empezaron a implementar en Venezuela? Medidas económicas que vayan a proteger el trabajo, a proteger la producción. ¿Qué nos puedes comentar para poder entender esa situación? Sí, bueno, muy pocas fueron las medidas en realidad tomadas. Básicamente se dejó al mercado que hiciera una especie de sálvese quien pueda, en donde las empresas de los sectores, aquí se hizo, eran dos sectores, uno priorizado y uno no priorizado. Dentro de los sectores priorizados se incluyeron las farmacias, las clínicas, los supermercados, los quienes venden alimentos, el sector alimentos en general y el sector salud. Y el resto de los sectores, por ejemplo, el sector turismo, el sector posadas, las ferreterías, los centros comerciales, los cines, los teatros, los pocos que quedan, pues no quedaron dentro de esta medida beneficiada. Ahora mismo, hoy es viernes y estamos en una semana que se conoce en Venezuela como una semana radical. Aquí se ha aplicado un método de 7 por 7, es decir, 7 días puedes salir a trabajar y 7 días debes quedarte en casa. Ajá. Sin embargo, la mayoría de la población ha hecho caso omiso, sobre todo desde hace 60 días para acá, porque hay que decir también para entender que el salario mínimo en Venezuela hoy es de 400.000 bolívares y el dólar está en 360.000 bolívares por dólar. Es decir, ya nos estamos acercando a un salario mínimo de casi $1. Hoy está en 1.10 centavos de dólar el salario mínimo. Eso quiere decir que nadie en ningún país del mundo puede vivir con $1 al mes y esto hace que los agentes económicos hayan tenido que burlar la cuarentena y hayan tenido que salir a trabajar. Sin embargo, hoy son muchos a quienes han despedido, son muchas empresas que siguen cerrando,
Es preocupante sobre todo el sector nocturno, llámese discotecas, bares, restaurantes, franquicias, ventas de comida, que no han podido abrir desde el 13 de marzo de este año y eso pone muy difícil el tema o la situación económica, sobre todo de las economías domésticas o de las economías familiares. También hay una realidad y es que quienes trabajan para la empresa privada han empezado, por lado de comentaba, a bajar un poco los salarios. Sin embargo, los salarios siguen siendo muy bajos. Tenemos salarios de aproximadamente $50 al mes para un salario bajo. Esto sería aproximadamente unos 7.000 pesos argentinos, aproximadamente, según creo que el tipo de cambio en Argentina del dólar está en 140 pesos por dólar. La primera vez que fui a Argentina en el 2014, el tipo de cambio estaba en 9 pesos por dólar. Cuando fui a vivir a Argentina, el cambio estaba en 14 pesos por dólar. Me vine en diciembre del 2018 y el dólar en Argentina estaba en 40 pesos por dólar y ahora imagínate, ha incrementado en 140 pesos por dólar. Argentina cree que tiene una crisis, pero yo siempre cuando estaba en Argentina les decía que hoy el dólar está en 360.000 bolívares por dólar. Sin embargo, para entender, habría que agregarle 8 ceros a la moneda porque han habido 2 reconversiones monetarias en Venezuela y esto quiere decir que el dólar hoy está en 36 de bolívares por dólar. Eso da cuenta de la hiperinflación tan agresiva que ha sufrido Venezuela. Y en algunos comentarios en Argentina a veces gente en Infobae o en otros medios de comunicación escriben Argenzuela. Sí creo que Argentina tiene grandes problemas macroeconómicos, están muy distantes sobre todo de lo que es el colapso económico de Venezuela. Hoy Venezuela hay que compararla con países como más reciente Zimbabue y ni siquiera la hiperinflación argentina porque en 2018 Venezuela llegó a acumular una hiperinflación de más de 2.700.000% al año. Ha caído, ha bajado, pero aún seguimos en hiperinflación. Bien, me decís que son poquitas las medidas que se estuvieron tomando. ¿Podés hacer de una forma un panorama de lo que serían las medidas de Sudamérica y decir, mira, estas medidas que se, bueno, conoces un poquito de lo que es lo que es Argentina, estuviste acá, estás informado sobre la situación nuestra. ¿Qué medidas considerás vos que hubiesen sido buenas que se apliquen en tu país? Sí, bueno, el tema aquí en Venezuela, así como en Argentina, existe el tema de los bonos y estos bonos de algún modo que son populistas. Sin embargo, el tema del bono, cuando estaba yo en la Argentina, recuerdo que el bono era de 4.000 pesos por hijo y se tomaba el pelo, se echaba broma porque yo escuchaba que decían que había que tener el tercer hijo para llegar al salario mínimo del momento que era 12.000 pesos argentinos. En el caso de Venezuela, estos bonos son muy bajos, son bonos digitales y este bono es de apenas 1.000.000 de bolívares, eso sería algo como 2.5 o 3 dólares al mes, es como si te dieran unos 500 pesos al mes aproximadamente de bono, ¿no? Entonces, si son medidas parecidas, distan de lo que significa poder adquisitivo, ¿no? En Argentina hubo una protección de algún modo a las pequeñas y medianas empresas, sin embargo no fue suficiente. En el caso de Venezuela esta protección nunca llegó, nunca se suspendió el pago de impuestos sobre la renta, nunca se suspendió el pago de impuestos al valor agregado. Argentina lo tiene en 21%, Venezuela lo tiene en 16%, sin embargo, pues se esperaba un poco más, ¿no? Se dio la inamovilidad laboral, donde nadie, ninguna empresa podía despedir a trabajadores. Sin embargo, como la administración pública, los ministerios no están trabajando, no están laborando, pues no hubo quien velara porque esa medida no existiera y sin embargo hubo despido. Fernando, es importante decir que la economía informal ha crecido, pero impresionante. Es común ver hoy una persona enfrente de su casa, enfrente de su edificio, en las veredas, en las calles, en las avenidas, vendiendo productos del sector alimentos. Y estos productos, en el caso de los estados fronterizos, yo vivo en un estado que se llama el estado Táchira,
que es frontera con Colombia, 45 minutos estás en Colombia, y encuentras productos colombianos en todas las esquinas, y estos productos se transan en pesos colombianos. Para entender, es como que transaran en Argentina productos con reales brasileños o con pesos uruguayos, y esto es un fenómeno que nunca se había visto en la historia, y sobre todo a aquellas personas de mayor edad les cuesta entender los tipos de cambio, cuánto vale un dólar, cuántos pesos colombianos equivalen a un dólar, cuántos pesos son un bolívar. Y esto ha tocado dar información, como te digo, es una dolarización de facto, no es una dolarización de hecho por parte de Banco Central ni del Ministerio de Finanzas. Aquí hay unas empresas a las cuales se llama contribuyentes especiales que declaran su impuesto al valor agregado semanal. Ahora mismo acaba de salir una gaceta, pero 180 días después, que permite que las empresas puedan pagar el IVA quincenal. Sin embargo, es una metida de mano al flujo de caja de las empresas, y esto pues es uno de los tantos impuestos, tributos y contribuciones que tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas. Hoy la mayoría de las empresas en Venezuela se encuentran sobreviviendo, muchas trabajan una semana y una semana no. El tema del transporte público, que no hay porque no hay nafta o no hay combustible, no hay diésel para trasladar a la gente. La gente ha tomado las bicicletas, ha tomado caminar, pero hay que entender que Venezuela es un país de valles, de montañas, y andar en bicicleta en Venezuela no es lo mismo que andar en bicicleta en Buenos Aires, ¿ok? Es bastante difícil, es complejo, el tema de la seguridad, y todos estos temas. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, el emprendimiento ha tomado un lugar importante, y el reinventarse ha sido la bandera de los venezolanos para sobrevivir. Qué bueno lo que nos estás contando, que el emprendedor empezó a resurgir. Para quienes se acaban de sumar, estamos hablando con Aldo Contreras. Él es economista, es asesor financiero, es docente universitario, se encuentra en Venezuela, y en este nuevo contexto que queremos entender qué pasa un poquito más saliendo de lo que es Argentina, saliendo de lo que es nuestra provincia de La Rioja. Hoy estamos conociendo en primera persona cómo tienen que ser las opiniones de lo que es la situación económica en Venezuela. Te quiero consultar algo. ¿Qué medidas tiene que tomar, qué, como economista, recomendás para tener un verdadero crecimiento económico en lo que es Venezuela? ¿Qué cuestiones considerás vos que hay que empezar a implementar? Sí, Fernando, lo primero sería cambiar el modelo económico. El modelo económico de controles de precios y de cambio no funciona. Es el libre juego de la oferta y la demanda quien fija los precios en la economía, el libre mercado. Eso hay que entenderlo. El fijar un precio a través de una gaceta oficial lo que hace es que el producto desaparezca. El fijar o poner un control cambiario, como ya lo ha vivido Argentina en un sinfín de veces, lo ha vivido Venezuela muchísimas veces, lo que crea es corrupción, lo que crea al final el control cambiario busca frenar la fuga de capitales y termina siendo un incentivo para la fuga de capitales, deja un pequeño grupo multimillonario, quienes compran divisas en los mercados oficiales a un precio económico y hacen una reventa en los mercados paralelos, en los mercados blue, y se enriquecen. Eso tiene que acabarse en Venezuela. Debemos ir a una diversificación del aparato productivo. Decía un personaje venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri que debimos haber sembrado el petróleo. En Venezuela nunca se sembró el petróleo. Nos acostumbraron y nos acostumbramos a vivir de lo que Arturo dijo, el excremento del diablo, para hacer alusión al petróleo. El petróleo debe ser parte de los ingresos venezolanos, pero la industria petrolera hoy está completamente destruida. Como digo, apenas estamos en 339.000 barriles al día, cuando deberíamos estar en por lo menos 6 millones de barriles al día. Debemos ir a un modelo económico de libertades, debemos ir a un modelo económico de mercado, no de controles. Debemos pasar de una economía socialista o una economía de izquierda o comunista como la economía que hoy Venezuela tiene, que ha creado hiperinflación, escasez, desabastecimiento, pulverización del poder, a una economía de libertades. Venezuela es un país hermosísimo, tiene un potencial turístico muy grande,
Venezuela debe regresar a un plan de exportaciones de lo que mucho tiempo logró posicionar, como fue el café y el cacao, el algodón, la caña de azúcar, y tiene, por estar en el trópico, una cantidad de potencialidades. Yo siempre decía en Argentina con mis compañeros de trabajo que en Venezuela, en la época de mango, en Buenos Aires vale $1. En Venezuela hay tantos árboles de mangos que es común ver cómo a veces los mangos se caen en el piso y los autos le pasan por encima, porque es tanto el exceso de mango y ese mango no logramos exportarlo. No hacemos aleas de mangos, no hacemos aleas de mango, no exportamos mango y tenemos un sinfín de oportunidades que nos pondrían en el primer mundo. Hoy hemos ido otra vez al tema del oro, hoy hemos ido al coltán, Venezuela tiene segundas reservas más grandes de gas natural en el mundo. Venezuela fue el primer país que tuvo electricidad en Latinoamérica, de hecho, le exportaba a Colombia, hoy ni siquiera para cubrir la demanda interna, y es precisamente no solamente volver a hacer eso que fuimos, sino retomar la senda del progreso para conseguir un modelo económico diversificado, de libertades, de baja inflación, en donde va a ser muy difícil derrocar hoy la dolarización de facto que tenemos, porque una vez que los agentes económicos se acostumbran a cobrar en dólares americanos, es muy difícil que quieran volver a su moneda local. Ese va a ser el reto más grande que va a tener Venezuela en una dolarización que todos los días toma mayor. Nadie, todo el mundo desprecia hoy el bolívar y apenas en la economía hay apenas $500 millones en bolívares y cerca de 1.500 millones de dólares en dólares que circulan en cuentas de Bank of America, en PayPal, en cuentas de bancos panameños y en dólares, euros y pesos colombianos en efectivo, que hoy son las monedas originales o oficiales como moneda de cuenta en Venezuela. Clarísimo, clarísimo, Aldo. Quiero aprovechar acá, justo hay una consulta, Facundo dice, hola Fernando, Aldo, ¿cuál es la participación o intercambio comercial entre Argentina y Venezuela? ¿Y cuándo tuvo su pico máximo de intercambio comercial? Pregunta Facundo. Sí, bueno, hay que recordar que Venezuela está en el mercado común del sur, en Mercosur, al igual que Argentina, aunque Venezuela se encuentra por temas políticos suspendida, el intercambio natural se llegó a dar. La época en que Cristina Fernández y Hugo Chávez eran presidentes, cada cual, el intercambio comercial era natural, sobre todo en Venezuela se importaban productos que la Argentina tiene superávit, como el tema de los granos, el tema de los cereales, el tema de las carnes, de los jamones, de Sí. los quesos, la misma leche. Bueno, en Argentina recordarán un tema con una empresa de lácteos en la cual Venezuela dio un auxilio financiero en un momento y fue bastante sonado. Había una relación de intercambio bastante importante. Sin embargo, Venezuela se ha concebido siempre como un país importador de productos terminados y no de materias primas, y se ha concebido como un país exportador de petróleo y sus derivados. De hecho, 97% de nuestras exportaciones son petróleo y sus derivados. Esto quiere decir que nosotros no hemos aún logrado diversificar nuestro aparato productivo y convertirnos en una economía exportadora, tal como lo hace Argentina o Chile o Uruguay o Brasil o otras economías que tienen un crecimiento importante de sus exportaciones. Venezuela no lo ha logrado. Venezuela tiene trabas burocráticas, tiene problemas de infraestructura, de puertos. Hoy en nuestro fisco nacional, nuestro, digamos, empresa encargada de llevar las exportaciones por parte del Estado es una empresa de alta corrupción, es una empresa estatizada, una empresa del Estado venezolano, y esto ha puesto de algún modo muy difícil. Para entender, en Venezuela, para ser una empresa, se necesitan aproximadamente 180 días, y para lograr un permiso de exportación te puede tomar un día como te puede tomar 10 años, dependiendo de los amigos que tenga el Estado venezolano. Y eso ha frenado de algún modo el tema de las exportaciones, el tema del emprendimiento y el tema de las empresas.
Sin embargo, pues ahí están los venezolanos batallando y tratando de reinventarse en medio de situaciones que son complejas, adversas y difíciles para hacer economía. Sin lugar a dudas, es un contexto, si bien hablabas de que está en terapia intensiva la economía de Venezuela, pero bueno, estamos viviendo una situación totalmente atípica que nos genera a todos un nuevo contexto. Quiero aprovechar que como sos asesor financiero, que hablemos un poquito de lo que es la administración del dinero, que es un tema que está muy vinculado a la educación financiera. Es algo que me interesa mucho a mí también difundir, la importancia de cómo manejar mejor el dinero. ¿Qué rol tiene la educación financiera, Aldo? La más importante, Fernando, porque yo pude constatar que, por ejemplo, en Argentina es común hablar de tres cosas y todo el mundo sabe: fútbol, política y economía. En el caso de Venezuela, hay que entender que nuestro pensum de educación para los bachilleres no contemplan finanzas o economía. Y esto hace que la educación financiera haya llegado porque los ciudadanos han querido formarse educación financiera, no porque el Estado tenga dentro de su pensum de estudio o dentro de su plan hacerlo, ¿no? Entonces el reto es muy grande. Educarse financieramente es la clave porque es lo que va a diferenciarnos de un agente económico con posibilidades y oportunidades a uno que no la tenga, ¿no? En Venezuela el agente económico ha tenido que entender de economía porque la hiperinflación te hace aprender que no puedes guardar tus ahorros en el banco porque la inflación es el peor de los impuestos. Eso ha hecho que de cierto modo todos hoy sepan. Hoy es común hablar con un pibe, con un niño, y que te diga que el dólar está en 360.000 bolívares. Hoy todo el mundo sabe en cuánto está el dólar. Yo tengo una nena de 4 años y ella juega a la cocinita y habla de que tienen que pagarle en pesos colombianos o tienen que pagarle en dólares. Y esto ha hecho que desde los niños la cultura y la educación financiera, producto de esta crisis económica, cambie y cambie la forma de pensar. Esto ha sido positivo porque a veces en las crisis yo siempre digo que hay dos tipos de personas: quienes lloran y quienes hacen pañuelo para vender. Entonces, quienes estamos haciendo pañuelos hemos tenido que tener un proceso de reinvención bastante grande. Nosotros, por ejemplo, en el estado donde yo resido, que somos frontera con Colombia, es común ver que, por ejemplo, el servicio de Internet en mi estado, el que vende el Estado venezolano, que es el proveedor principal de Internet, es muy malo. Y eso nos ha hecho que hoy en nuestros hogares tengamos aparatos como estos que son de telefonías privadas o colombianas, y esto nos permite tener una conexión a Internet un poco más eficiente, tener Internet satelital. Y esto ha hecho que la gente vaya encontrando economía, vaya encontrando oportunidades. El tema de las finanzas personales. Hoy en Venezuela y desde hace aproximadamente 24 meses no hay créditos, no hay créditos de ningún tipo. Hay dos encajes legales de 5% y uno marginal de 57%. Esto hace que no hayan tarjetas de crédito, no hay créditos personales, no hay créditos para adquirir bienes de consumo, no hay créditos para pequeñas y medianas empresas. Y hoy nosotros mismos con nuestro capital, con el crowdfunding, con inversionistas ángeles, con ruedas de negocio, vamos uniéndonos para poder llevar a cabo una idea de negocio. Hoy nuestro único crédito es de los proveedores. Si les pagamos en divisa, nos dan créditos de 15 días a 21 días, y esto va haciendo que la economía de a poco no es la misma economía de hace 10 años, por lo menos es una economía de subsistencia. No es la Venezuela que fue, sin embargo, Venezuela tiene una infraestructura que quedó de aquellos años petroleros que permite a los venezolanos de algún modo hacer frente a esto. No hay créditos de vehículos desde hace aproximadamente 15 años. En Venezuela no entran vehículos nuevos, no hay vehículos año 2020, y si quieres un vehículo tienes que importarlo tú mismo, pero si un vehículo en cualquier país cuesta $20.000, en Venezuela cuesta $40.000 y hay que pagarlo de Estado. Hoy una vivienda, una casa, compra
efectivo, se compra en dólares y se compra de contado. Y esto ha hecho que la gente empiece a entender un poco más de finanzas, cómo hacer un flujo de caja, cómo llevar sus finanzas personales, cómo incrementar el flujo de caja, cómo trabajar horas. Y ha sido, en medio de lo malo, ha sido bueno porque el venezolano ha encontrado una oportunidad para ser financieramente y para dar cuenta que la economía y la finanza, o no, te tocan en la... Tal cual, clarísimo, la verdad, Aldo. Te quiero consultar cómo defino cuál es mi mejor inversión. Quizás en el momento que uno tiene que decidir qué hacer con el dinero, mucho, poco que tenga, por ahí es como que surgen algunos mitos de que tenés que ser millonario para poder invertir o para poder, no te digo ganar en este momento porque es un momento complejo, pero sí te digo por lo menos mantener lo que es el valor del dinero en el tiempo con las inversiones. ¿Es real eso de que necesitas ser millonario para poder invertir o se pueden con pequeñas acciones diarias ya comenzar a cuidar un poco nuestro dinero y empezar a administrarlo de una manera distinta? Sí, claro que sí, Fernanda. Eh, Cuando viene la gente de asesoría financiera personal, determinamos que la mayor cantidad de dinero se va en estos gastos hormiga. Llámense las facturas, llámense los alfajores, los chocolates, los caramelos, el ir a tomar un helado, el ir a tomarse un café, el salir el fin de comprar más de 50 café o sería mate. Entonces estos gastos hormiga bien identificados nos pueden llevar a tener un flujo de caja grande. Yo hablaba con alguien entre estos días y me decía que en Venezuela es muy barato el ron, porque bueno, aquí se produce. Entonces me decía, no, Aldo, pero es que esta botella de ron vale $10, es muy barata, o vale $8. Yo le hacía la cuenta que parece barata cuando nos la tomamos una vez, pero si la tomamos todos los fines de semana, son $40. En un año representan $470. Y por ahí podemos empezar cualquier idea de negocio. Hoy que es tan fácil abrir un perfil de Instagram con una idea innovadora y competitiva y crear un modelo de negocio, pues $500 se puede empezar cualquier empresa. A veces también las personas tienen el capital, pero la idea, y yo he creado también algo que se conoce como el club de negocios. En el club de Ajá. negocios unimos inversionistas con emprendedores que tienen una idea de negocio pero madurada. ¿Qué quiere decir? Es que tienen un muy buen plan de negocios desarrollado y este plan de negocios pues aparece el inversionista. Entonces, hoy el mundo es un mundo de ideas, no es un mundo de capital. Hoy vale más una idea que tener $1 millón en la cuenta de banco. Entonces, vamos a pensar qué no tiene el mercado, cuál es la necesidad del mercado para lograr flujos de caja, para lograr una idea de negocio que vaya en incremento y no preocuparnos solamente por el dinero, porque el dinero va a llegar fácilmente. Puedo hacer una rueda de negocios, puedo mostrar, ir a capitales que me lo puedan financiar, pero si la idea de negocio está muy bien desarrollada, pues pocos van a creer en esta idea de negocio. Entonces el emprendedor no debe trabarse o no debe quedarse atada porque el capital siempre va a aparecer. Bien, bien, clarísimo. Bueno, Aldo, la verdad que te agradezco la exposición del día de hoy, la predisposición para poder participar de este ciclo de entrevistas organizados por Integración Profesional, poder conocer la situación de Venezuela en primera persona, como había dicho hace un momento. Para nosotros es muy nutritivo porque tenemos también otra visión en este momento gracias a tus respuestas que nos estuviste compartiendo. ¿Dónde te podemos seguir, consultar, escribir? Sí, bueno, en @Aldo Piso Contreras S en todas las redes sociales. Ahí estoy siempre activo, respondiendo, tratando de llevar educación económica, educación financiera, sobre todo en momentos difíciles y en momentos complejos. Emprender no es una ciencia ni un arte, es una práctica, Fernando. Entonces, yo creo que Latinoamérica en general necesita más mentalidades de emprendimiento, necesita mayores formaciones en esa que esos modelos viejos en los que se nos enseñó en las universidades y se nos enseñó en el modelo económico que debíamos graduarnos para trabajar para X o para Y. Nosotros tenemos muchísimas capacidades como seres humanos, todo está por hacerse, todo está por inventarse.
debemos arriesgarnos, debemos tener paciencia, debemos tener fe en nosotros mismos, debemos leer información que en realidad nos sume y debemos poner en práctica todos los conocimientos, reunirnos con quienes están en donde quiero estar y así juntos crecemos más rápido que individualmente. Siempre habrán oportunidades y se trata de ver, como alguien dijo, el vaso medio lleno o medio vacío, pero verlo con optimismo y no quedarnos solamente en la queja, que a veces la cultura latinoamericana nos hace mucho quedarnos solamente en la queja sin buscar la solución. Sí, totalmente. Qué buena reflexión, la verdad. Quiero cerrar la entrevista con esa frase tuya. Bueno, Aldo, aprovecho para saludarte nuevamente, agradecerte a vos, a todas las personas que estuvieron comentando y sumándose al vivo. El vivo va a quedar guardado para que puedan repasarlo después. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde acá de entrevista, hablando sobre economía, pandemia y en Sudamérica y bueno, con tu visión desde Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, y saludos allá a toda la gente de La Rioja y a toda la gente de integración profesional y que vengan muchísimos éxitos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.